De primero de secundaria, repasaremos nuestros trabajos realizados en las asignaturas de lengua española, matemáticas, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, inglés y francés. Comenzaremos de inmediato con lengua española, con un repaso de lo tratado en el artículo informativo y la entrevista. Veremos su función y su estructura y conoceremos más del informe de investigación y el texto informativo. Así que a prepararnos, nos acomodamos, agudizamos los sentidos y a aprender desde casa. En este día quiero iniciar compartiendo con ustedes la frase de John Banville. La vida, la auténtica vida, es una lucha, una acción y una afirmación inagotable. Con ella les invito a poner en práctica sus vidas, aprendiendo, dando lo mejor de ustedes en su accionar y a buscar ese logro de pasar de grado con los conocimientos pertinentes. En nuestro último encuentro estuvimos hablando acerca de los textos informativos y la infografía. Conocimos cuál es su función, su estructura, características e importancia. Y hoy vamos a conocer qué es un artículo informativo, su función, su estructura, los pasos para hacer uno y cuáles conectores se usan en la elaboración del mismo. Y por último, la entrevista, su función y estructura. Así que te invito a que tengas a mano tu cuaderno, lápiz o lapicero para que escribas lo más importante de esta clase, la cual te será de ayuda en la elaboración de un informe estadístico acerca de uno de los problemas que está afectando nuestra sociedad dominicana, el alto consumo de azúcares libres. Dicho informe te lo propone tu cuadernillo para esta semana. Además, lo que aprendas te será de gran ayuda para ampliar tu conocimiento y aplicarlo en tu vida diaria. ¿Sabes a qué llamamos artículo informativo? Permíteme explicarte. El artículo informativo es un texto cuyo objetivo es informar a la audiencia sobre temas de interés. La intención comunicativa es informar. Posee las características importantes que son: presenta información real sobre un tema. Repito, presenta información real sobre un tema. Busca la objetividad. Busca la objetividad. Usa el lenguaje literal. Repito, usa el lenguaje literal. Utiliza la descripción. Utiliza la descripción. ¿Qué es el lenguaje literal? Es el que designa el significado real y directo de una palabra o expresión. Ejemplo, el cielo está nublado. La descripción es decir o escribir de forma ordenada y detallada cómo está o cómo son las personas, los objetos o animales. Otro punto importante es que la estructura del artículo informativo consiste en introducción, desarrollo y conclusión. Repito, introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es donde se presenta el tema, los objetivos del artículo y la motivación inicial sobre el tema. El desarrollo se presenta y se explica el tema en 3 párrafos donde se desarrollan ideas centrales, informaciones y descripciones.
y en la conclusión se resumen las ideas expuestas de la investigación realizada. ¿Has escuchado qué es la entrevista? ¿Cuál es su estructura? ¿Y qué función tiene? Pues vamos a conocer esto. La entrevista es una conversación que se da entre dos o más personas para obtener información sobre un tema o sobre la vida o gustos de alguien. A la persona que hace la pregunta se le llama entrevistador. Al que responde las preguntas se le llama entrevistado. Un informe de investigación es un documento escrito que tiene como finalidad comunicar todo proceso de investigación, así como método, instrumentos y sujetos implicados en ella. Debemos tener presente que para hacer el informe, el contenido deberá estar organizado de manera precisa, con un desarrollo lógico de las ideas, y así obtendrás un resultado o fin determinado. El objetivo de un informe de investigación es comunicar un conocimiento científico de una manera comprensible para el lector. Por esto, debe ser claro y organizado. El informe de investigación hace uso del texto informativo, que es una pieza de lenguaje escrito que sirve para transmitir información al receptor. Ofrece datos, descripciones de la realidad, de ciertos hechos o cualquier otro tipo de información cuyo cometido sea transmitir un conocimiento. Estos tienen el propósito de comunicar una información respecto de un tema. En general, el emisor de un texto informativo conoce el tema mejor que el receptor. Recordemos que el emisor es quien transmite el mensaje y el receptor quien lo escucha y recibe. El texto informativo utiliza un lenguaje objetivo que elimina las marcas de opinión del autor. En cuanto a los tipos de informe de investigación, podemos resaltar los siguientes. El informe infográfico. Repito, el informe infográfico. Un informe infográfico es un informe básico que contiene los resultados, por ejemplo, de una encuesta, actualizados en tiempo real. También está el informe comparativo. Repito, el informe comparativo, que es una construcción sintáctica que sirve para expresar una comparación. Los informes de investigación pueden dividirse en dos grandes grupos, dependiendo del propósito final del trabajo. Estos son el informe técnico y el informe divulgativo. El informe técnico es el que se dirige a expertos en un área específica de investigación. Suele caracterizarse por el uso de terminología especializada. Además, hace hincapié en la metodología implementada durante el estudio, así como en la confiabilidad de los resultados arrojados. El informe divulgativo es aquel dirigido a un público general o no experto en el área, por lo cual su principal interés está en los hallazgos de la investigación. Este tipo de trabajo escrito no hace énfasis en el método ni en las técnicas aplicadas, sino en los resultados, las conclusiones y sus consecuencias en futuros estudios. Estos dos informes se diferencian en el que el técnico va dirigido a expertos en un área específica y el divulgativo a un público general o no experto en el área. Otros autores clasifican los informes de investigación en las siguientes modalidades. La monografía. Repito, la monografía. Se trata de un documento que busca informar y argumentar sobre un tema, basándose en la consulta de diversas fuentes. La tesis. Repito, la tesis.
se refiere a aquellos trabajos científicos con los que se pretende alcanzar un título profesional u otro grado académico. También está el artículo científico para revista. Repito, el artículo científico para revista supone la descripción de una investigación científica que será publicada como memoria científica original, publicación provisional o estudio recapitulativo. Y por último, también tenemos el artículo periodístico. Repito, el artículo periodístico, que se trata de un reportaje o entrevista en el que se analiza y argumenta un problema científico desde distintos puntos de vista.